Muchísimas gracias, Mariajo, por estar aquí. María José Lobón es licenciada en Filología Clásica por la Universidad de Oviedo, tiene un experto en L por la Universidad Nebrija y hizo el máster de L también en la UNED. Desde, no sé si decir la edad, o sea, no la edad, sino desde cuándo eres profesora de español. Empezó muy joven, en 1996, como profesora de español, y ha trabajado en los Cervantes de Atenas, Moscú, Manila, Nueva Delhi y ahora está otra vez en Manila. Ha sido redele en los centros de Moscú, de Manila y de Delhi, y también es formadora de profesores de español y es también formadora de examinadores y preparadores al Delhi. ¿Vale? Ya no te oímos, Olga. No te oímos, Olga. Está silenciada. ¿Quién me ha silenciado? ¿Desde cuándo no oís? Nada, 5 No, ya segundos. dijiste todo. Vale. Lo de la edad lo oyeron, no te preocupes. Era lo importante. Y va a hablar o nos va a hacer trabajar sobre las estrategias de aprendizaje del léxico en estudiantes del nivel B1. ¿Vale? Así que, Mariajo, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. Bienvenidos todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches ya casi para algunos, sí, casi para algunos de nosotros. Vamos a ver, os voy a presentar, os voy a compartir con vosotros algunas actividades que preparé para presentar de forma explícita las estrategias de aprendizaje del léxico con algunos estudiantes cuando trabajé ahí en Nueva Delhi, en los cursos de nivel B1. A ver si después de este taller sacamos algunas ideas y podemos hacer, como nos decía antes Susana, elevar las estrategias al nivel consciente para que nuestros alumnos mejoren su autonomía. Puedo compartir, ¿verdad, chicas? Sí que te podrías. Pues no. ¿No puedes? No puedo. Espera un momento. ¿Ahora? Mira a ver. Vamos a ver ahora. Un momentín. Sí, ahora sí. A ver. Que me encuentre yo a mí misma, es lo que necesito un momento. Bueno, mientras busco la presentación, vamos a ver un poco las... ¿Sí? ¿Podéis verla ahora? Sí. Vamos a ver. Sí. ¿En grande o pequeño? ¿Cómo lo veis? Grande, ¿verdad? Sí, ahora en grande. Sí, vale. Vamos a ver, vamos a hablar súper brevemente de la enseñanza y el aprendizaje del léxico. Nos vamos a centrar más en las estrategias de aprendizaje del léxico y vamos a ver finalmente algunos ejemplos prácticos antes de pasar a las conclusiones. Como llevamos ya un día y medio hablando de estrategias y en algunos talleres ya se habló del léxico, supongo que todo el mundo tiene bastante claro cómo podría responder a estas preguntas, ¿verdad? No aparece la pregunta del por qué, es obvio porque tenemos que aprender léxico, ¿no? Pero bueno, pues el quién, el dónde, el cuándo, ¿no? Quizás sí que podríamos responder. Y confieso que yo tuve algunos problemas para el quién, el dónde y el cuándo. En algunos casos se me cruzaban, se me superponían, ¿no? Unos con otros. Porque, bueno, pues, ¿quién aprende, quién enseña? ¿No? Pues el alumno, el profesor, los otros alumnos, ¿no? ¿Y dónde? Pues en la clase o quizás no. ¿Y cuándo? Pues antes de una actividad, durante una actividad, después, ¿no? Nuestros alumnos cada vez más aprenden también fuera de la clase, ¿verdad? Gracias a
pues, todas las opciones que ahora mismo con el Internet tenemos a nuestra disposición. Vale, se me está... Bueno, sobre el cuándo y el cómo, que esto es un poco similar, el léxico y la gramática nunca estuvieron excluidos de las aulas, ¿no? Su enseñanza explícita, pero sí es verdad que desde que apareció el enfoque léxico, pues se defiende que es necesario enseñarlo de manera contextualizada. No se trata de aprender léxico porque sí, sino siempre al servicio de la comunicación, de ser capaz de hacer algo con él, ¿no? Ayer nos explicó Paula que el léxico no son solo palabras, ¿no? Y hablamos un poco de la complejidad de las unidades léxicas. Por si esto fuera poco, aprender vocabulario no es solo esto, sino que también aprender una unidad léxica implica pues conocer su ortografía, su pronunciación, con qué otras unidades se combina, cómo se asocia, su valor discursivo, diatópico, etcétera, etcétera. Es decir, que aprender léxico es un proceso cognitivo muy complejo, no es acumular. Es un proceso basado en las redes que se establecen entre las unidades léxicas que tenemos en nuestro lexicón mental. Cuando aprendemos una palabra, se almacena en la memoria a corto plazo y desaparece en poco tiempo. Para ser capaces de recuperarla cuando nos interese, necesitamos hacer que esa unidad se almacene en el lexicón y en la memoria a largo plazo. Y eso es solamente posible cuando la unidad léxica establece redes, conexiones o vínculos con otras unidades. De manera que nuestro léxico mental va creciendo, no es estático, se va ampliando al añadir nuevas unidades que a su vez establecen nuevas conexiones y permiten añadir otras más. Esto nos lleva al cómo enseñar el léxico. Se estudia desde tres perspectivas: la psicolingüística, que es la que nos explica todo lo del léxico mental, cómo adquirimos, almacenamos y recuperamos el léxico; la lingüística, que nos enseña cómo son las unidades léxicas; y la didáctica, que es cómo se enseña el léxico. Y aquí es donde entramos ya en las estrategias. Vamos a trabajar de momento con las estrategias directas. Luego veremos un poco de las indirectas, de las que nos habló ayer Hernán y hoy también Susana. Pero las estrategias directas relacionadas con el léxico son las memorísticas, que nos ayudan a retener y utilizar las nuevas unidades; las cognitivas, que nos ayudan a aprender mediante la manipulación, la estructuración, la transformación de la lengua que estudiamos; y por último, las compensatorias, que nos permiten salir adelante cuando nos encontramos con una falta, un hueco, una laguna en nuestro vocabulario. ¿Bien? Entonces vamos a trabajar un poco con estas estrategias porque luego las vamos a necesitar para analizar las actividades. No sé si todos sabéis usar o usasteis alguna vez el Jamboard, supongo que sí, la mayoría de vosotros. Entonces, os voy a dar acceso a un Jamboard. Tenéis que clasificar las estrategias, pues, de qué tipo pensáis que son. ¿De acuerdo? Dejo de compartir. Os lo pongo en el chat y luego os explico. Pues somos 43, pues tengo 8 páginas, 5 por 8, 40 y sobran 3, que somos Julia, Olga y yo, ¿verdad? Aunque en casa de Miriam son 4, no 1, pero en fin. Entonces voy a hacer, ¿los grupos los hago yo? Chicas, ¿puedo yo hacer los grupos, no? ¿O no? No, no puedo.
Me parece que no. Y, que- yo solo tengo una pregunta. ¿Seguirá grabando aunque vaya? Nura, tendrías que seguir a María Jo. Vale. En la misma sala, ¿no? Tendríamos que estar, pero seguirá grabando, ¿no? Aunque cambie de sala. Digamos La- que grabaría tu sesión, o sea, en el grupo en el que tú estés, grabaría, o sea, que si eso, vete a ese grupo, María Jo empieza ahí y si eso ya os vais a otro Ya grupo, va si os grabado. parece. Vale. Voy a decir en qué, porque en cada página del Jamboard pone grupo 1, grupo 2, grupo 3. Voy a ver si en cada grupo hay alguien que conozco y así no me lío. Donde está Miriam, sois el número 1. Donde está Salomé, sois el número 2. Donde está Yolanda, número 3. Parece que estoy jugando solo con mis amigos. Donde está Gustavo, número 4. ¿Vale? Donde está Blanca, número 5. Donde está Julia Albéndiz y la otra Julia también, número 6. Donde está Cartar, número 7. Y donde está Urco, número 8. ¿Claro? Os repito, amigos. ¿Sí? Vale, pues os mando cada uno a su sala. Vamos allá. Os dejo 10 minutinos, 8 o 10, no más. ¿Tenemos que grabar o no? No, no. Vale. María Jo, el grupo 2 es muy pequeño, ¿no? Sí, no me digas por qué. 4 personas y tú eres una de ellas. ¿Muevo a alguien? Lo que pasa es que la mayoría de la gente ya entró. A ver, hay alguien que no entró todavía en el grupo Vale. 1, pues lo mando al 2. Uy, ahora es más pequeña Has movido a... alguien. Y en la sala 5 me están llamando. Vale, A ver. vale. Pues vete Sí. si quieres a la sala 5. Sí, lo que pasa es que el grupo 2 sí está Claudia, muy ¿no pequeño, puedes sé. entrar? No, yo estaba entrando al grupo 1, que era el que me habían mandado, y me volvieron aquí. Vaya. Sí, Mira, a ver, ahora creo que vas al 2, A ver, perdona. bueno, vas al no pasa 2, nada. ¿vale? Perdona. Vale, me voy al 5 que me están llamando. Vale. Tenemos aquí a alguien más que está sin grupo. Vale. A Ya. ver, No. no, ahora hay que asignar a Alka. Ujú, Hola, buenas. Y a Rosa. ujú. A ver, a Rosa No no la puedo veo. asignar. Rosa, perdona, Rosa, estás en el grupo 4. Mira a ver si te sale abajo la opción de entrar en el grupo. Vete a salas como si fueras a crearlas y te debe dar la opción de incorporarte al grupo 4. No te oímos, Rosa. Ah, vale, no, no, el problema no era ese, como no me oíais, vale, el problema no era eso, era que no podía compartir pantalla, Ah, vale. por eso volví. Vale, pues me voy, ¿vale? Hasta Vale. luego. Hasta luego. Vale, está Mariajo de vuelta. Vale. Activa ahora. Vale, que no podían compartir pantalla. Y entonces ya. Bueno, Pero o sea ahora que tengo- pueden, ¿no? Sí, ahora sí. Tengo que terminar a las 7:15, ¿no? De hora mía, 7:15. A ver, yo he puesto tengo que ni has idea de qué empezado era como a las 15:40. Ujú. Vale, Y ahora son las 15:54, o sea, llevas como unos 15 minutos. vale. Y tendrías que terminar 15:40, 16:40, 16:50, algo así, yo creo. Vale. 6:50, pero
¿Qué hora es en Delhi ahora? Las 16:50. Y aquí son las 6:24. O sea, llevas como 15 minutos. Te Vale. quedaría una hora corta. Pues a ver, o sea, nunca más me dejéis hacer esto sola, ¿eh? Si vuelve a pasar, acuérdate que luego te vas a poner muy mala. Yo os vi en Delhi a las 2 en un taller que hicisteis sobre evaluación. Sí, sí. Pero Ese. acompañado siempre parece que es otra cosa. Total, Sí, total. y además, aunque solamente sea de gestión de una que vaya contando como los contenidos Sí. y otra que vaya abriendo salas y demás, y no tener que estar con la mente en esto, cuenta esto, ahora gestiona Sí. este problema de que no le funcionan los audios, de compartir Sí, pantalla. Sí, sí. Y estoy Cambia incluso en sufriendo. presencial con los talleres del DADIC, anda que no cambia, de estar con alguien allí, Sí. la carga mental y todo Sí. es otra cosa, ¿eh? Yo los hacía con Vero y es que estaba súper bien porque una podría hacer, o sea, una podía centrarse en plan de, bueno, tú explicas tal cosa, yo voy repartiendo, o sea, es un curso totalmente diferente si lo das tú solo, así lo das con otra persona. Sí, sí, sí. Es que no solo- ¿Lo tienes que dar sola o hay alguien que te ayude? No, lo estamos dando 3, pero pues alguna vez va uno solo, otra vez vamos 2, otra vez... Depende un poco de la disponibilidad y de cómo... Es que tenemos un montón de cosas y yo de verdad que no sé cómo vamos a sobrevivir a ese DADIC. De verdad, ¿eh? Dios del cielo. A ver, Yolanda. Uy, Salomé. Salomé. Era como la jefa del grupo. ¿En qué sala estaba? ¿Te acuerdas? A ver, voy a ver en una sala que estaba Miriam. eh, Era la segunda. creo que en la 2, porque es donde no veo ya a nadie conocido. Que lo estoy haciendo así, por donde hay No alguien entra. conocido. No. No, pero no ha entrado, ¿no? Ah, sí, sí. A ver, Vale. Ya, se ha Sí, ido anda, otra vez. grupo dos. ¿Cuántos minutos le das para esta actividad? Bueno, os había dicho que entre 8 y 10 voy a ver cómo va en el Jamboard. Espera, estoy viendo la presentación. Bueno, yo creo que tienen ya bastantes cosas. Por ejemplo, el grupo 6 ya lo tiene casi todo. ¿Mandamos el mensaje de 1 minuto o 2 minutos? Vale, lo malo del Zoom es que no te deja enviar un documento por el chat a todos, o sí deja. No, No creo deja, que no. ¿verdad? Porque ahora les Te mando mandaría 2 la solución y ya está. Vale. 2 minutos, porque la solución... La solución la voy a proyectar yo, entonces, pero veo que ya tienen bastante. Si eso no proyectes, que te vayan dictando y si los otros tienen, o sea, si ya no, por ejemplo, si un grupo tiene algo en otro sitio, que se discuta, Ya, ¿no? pero eso me lleva mucho tiempo. Vale. Entonces no. Es que prefiero luego que se dediquen a las actividades un poco. Pues les digo que 1 minutín. Vale. ¿Lo haces tú o lo mando yo? Pues me da igual. Le doy yo al detener y ya está.
No, pues es una pena que no se pueda mandar así a las salas por un mensaje. Un documento, ¿verdad? Sí. ¿Y A por ver, qué habrán podrías quedado podrías mandar un enlace. ya Hola, unos grupos tan me grandes? salí antes de la Hola, cuenta. Hola, Pilar. no pasa nada, ya habéis terminado, muy bien. No habíamos terminado, Hola. pero bueno. Parece Digo, que ¿dónde mejor. estoy? Pero ya Si no me hacéis caso, me voy. Rosa dice, yo ya me aburro exactamente. Para Esta afuera. es cognitiva y si no, A veces la línea es un poco difícil, ¿no? En algún Ujú. caso. Como a veces bastante, puede sí. ser los dos, ¿no? Sí, o por lo menos Ujú. yo no sé cuál es. Bueno, no pasa nada Ya. tampoco, ¿eh? Creo que no. De gente. Bueno, creo que ya estamos todos aquí. Sí. ¿Fue muy complicado? No, Bueno, ¿cuáles son las más fáciles de clasificar? ¿Cuáles os parecieron más fáciles? compensatoria. Ajá. Compensatorias y las memorísticas. Yo los veo a Vale. partes iguales, la verdad. Todo es igual. Bueno, yo creo que las compensatorias, ¿no? Sí, se distinguen un poco, quizá no todas, pero la mayoría sí, ¿no? Y a veces entre las memorísticas y las cognitivas hay ahí como decía, la línea no es tan clara, ¿no? Un poco difuso, sí. Bueno, yo os voy a enseñar ahora, no la solución, pero bueno, la clasificación que hacen dos autoras que se llaman Cervero y Pichardo, pero evidentemente clasificaciones de estrategias hay más, ¿vale? Yo elegí esta clasificación porque me parece simple, pero bastante clara y también lo suficientemente amplia como para incorporar bastantes estrategias. Entonces, un momentín que vuelvo a compartir. Bueno, pues esta sería la clasificación que hacen las autoras. No sé si queréis comentar algo, si hay alguna estrategia que os sorprenda dónde está. ¿No? ¿Todo bien? Espérate, ¿qué vamos a decir? Si lo dicen ellas, las autoras. ¿No? Lo de subrayar Pero, o colorear, que nosotros habíamos puesto memorística, creo, ¿no? claro, es que efectivamente es una clasificación, pero yo creo que eso también puede ser, a mí me ayuda a memorizar, ¿no? El subrayar y el colorear. Entonces, bueno, pues sí, en algunos casos creo que podríamos mover alguna, porque además las estrategias, pues es algo muy, muy personal, ¿no? A mí me ayuda, a otro no le ayuda, y yo lo utilizo en este proceso de mi aprendizaje y otra persona en otro, ¿no? Si podéis hacer una foto de esta pantalla porque vais a necesitar tener las estrategias disponibles para analizar las actividades. ¿Vale? ¿Podéis? Bueno, también os puedo mandar por el chat el documento y así lo tenéis. Entonces, ¿puedo pasar? ¿Continúo? ¿Sí? Vale, a ver. Vale. Ya he mandado el pantallazo. Gracias, gracias, Cartar. Bueno, entonces, vamos a ver ahora cómo podríamos tratar explícitamente esas estrategias o algunas de esas estrategias en la clase. Lo que yo os voy a enseñar, con lo que vamos a trabajar, son solo partes de unas secuencias didácticas más amplias, ¿vale?
por razones obvias de tiempo, solo seleccioné algunas partes que me parecen más interesantes para analizar y comentar. Pero todas las actividades, todas las secuencias didácticas tienen al final una tarea final en la que los estudiantes tienen que utilizar el vocabulario que vamos a estudiar. Es decir, no se trabaja solo la competencia léxica, sino la competencia discursiva también, porque trabajamos con textos orales o escritos, ¿no? Competencia sociocultural en algún caso, etc. Y además, bueno, pues estas secuencias pues, son para trabajar el vocabulario, pero también para pues, dar a conocer procedimientos estratégicos y hacer que los estudiantes se fijen en ellos, qué son, cómo son, para qué los usamos. ¿De acuerdo? Entonces, salgo de aquí otra vez. Bien. Vale. Os voy a hacer otra vez grupos y unos vais a trabajar con una actividad y otros con otra, ¿de acuerdo? En cada actividad pues, se plantea una estrategia, un procedimiento estratégico diferente. Y lo que me gustaría que hicierais es leer un poco pues, qué se hace, ¿no? Y encontrar ¿qué estrategias usamos? Pues aquí en este momento lo que hacemos es agrupar palabras, o en este momento lo que los alumnos hacen es asociar con una imagen o evocar una experiencia, ¿de acuerdo? Entonces vais viendo lo que hacemos y tratáis de encontrar qué trabajamos en cada momento. Un momentín. Aquí los grupos. Entonces, vuelvo otra vez a hacer los mismos grupos, ¿vale? ¿Sí? Y entonces ahora, donde está Miriam, número 1, ¿vale? Donde está Salomé y Alka, porque antes Salomé se desconectó, número 1 también. Donde está Yolanda, número 1. ¿Sí? Donde está Nelly y Rosa, número 1. Donde está Blanca, número 2. Julia, número 2, Albendiz. Cartar, número 2. Y Orco, número 2. ¿Vale? Bueno, entonces, os voy a enviar por el chat las actividades y luego os mandan los grupos. Espera, María. Dime. Alka dice que les dé ese permiso para compartir la pantalla. Ah, vale. Sí, yo creo que ahora ya lo tienen todos. Vale. ¿Sí? Vale, ahí va la 1, entonces todos los que dije 1 podéis descargarla. Y ahí va la 2. Bien, bueno, abro los grupos, si necesitáis algo me llamáis que me ando moviendo. ¿Bien? Y para esto os voy a dejar pues unos 15 minutillos o así, ¿os parece? Voy a compartir con vosotros otra vez, ¿sí? Y empezamos con la actividad 1, que era sobre los mapas mentales. Bien. Entonces, ya os digo que encontrasteis más estrategias de las que yo
puse aquí, ¿eh? Así que... Bueno, yo puse estas, así para empezar. Dije, bueno, estas son como las más obvias quizás, ¿no? Cuando trabajamos con mapas mentales, ¿no? Pues está claro que asociamos con experiencias o recuerdos, anotamos conceptos o palabras claves y agrupamos palabras. Pero en los grupos encontrasteis otras cosas, ¿sí? ¿Me queréis decir qué otras estrategias tenéis? Usar lo aprendido creo que también está en todas. Ajá. Usar lo aprendido, ¿vale? Y luego nosotras estuvimos hablando sobre también inventar palabras o usar la lengua materna, porque en el primer ejercicio sí pueden hacerlo, si no saben las palabras en español. Vale, el primer ejercicio es el de vale, ¿no? Completar el mapa con el profesor, ¿verdad? Vale. ¿Alguien más que haya trabajado con la actividad 1? ¿Alguien más quiere añadir otra estrategia? ¿No? Bueno, en la primera en sí no, pero en general dijimos que también se fomenta aquí, ¿no? Aparte del uso del aprendido, lo de anotar conceptos y ideas principales, ¿no? Porque va asociando pues fotos con algunas ideas de recuerdos que he tenido. También hemos dicho que se podría usar sinónimos y antónimos, ¿no? Porque como un mapa mental está relacionado con algo determinado, pues de ahí se podría sacar muchísimos sinónimos y antónimos. Vale. Es que quería haber hecho una cosa y me olvidé, que era compartir la actividad para los que no trabajasteis con ella. De acuerdo. ¿Algo más? María, estábamos comentando también que los mapas semánticos y los mapas conceptuales no dejan tampoco de ser una asociación de imagen y palabra, ¿no? Es decir, porque al estar en un papel, lógicamente arriba a la izquierda, abajo a la derecha, en el centro, ¿no? O sea, recordamos imágenes muchas veces. De acuerdo. Ahora podéis ver la actividad, ¿verdad? Todos, ¿sí? Sí. Vale. Sí. Lo siento que no me di cuenta. Vale, y luego, como en la mayoría, pues hay como un comentario final o que intercambien ideas juntos, pues habrá como, ya no es como escribir un texto, ¿no? Pero elaborar alguna idea, intentar hablar, expresarse. Vale. Si lo que hacemos es, pues, primero completar un mapa con el profesor, ¿no? Pues, si alguno no lo conoce, ¿no? Se presentan los mapas, cada alumno hace el suyo y el uso de frases modelo también en la actividad de adivinar. Vale. De acuerdo. Habíamos hablado también del uso de colores, ¿no? Como utiliza el profesor estos POSIT, pues también esta estrategia de usar, de colorear, pues podríamos quizá trasladarla al uso de POSIT de colores. Vale. Y en la 2 hablamos aquí, también ¿no? En la número 2, ¿no? Creo, la tarea 2. En el mapa mental, el segundo, sí. ¿Aquí? Cuando enseña los modelos de la mapas. ¿Cuál era? Bueno, se me ha olvidado ahora. Era, ¿no? La de conocer ideas nuevas o descubrir una norma o una regla, ¿no? Había algo así, ya no me acuerdo de la palabra. Como en plan, si va destruyendo, sabiendo los tipos de mapas mentales que puede haber, pues va descubriendo reglas nuevas de cómo poner en bloques, ¿no? El léxico que va junto. Ajá, vale. Y en una más abajo, como había que conectarlos con los verbos, pues lo mismo, ¿no? Descubrir un poco la teoría, sabiendo qué tipo de léxico se usa con qué verbo. Una más abajo. A ver, creo que en la otra página. Sí.
¿vale? Aquí, En esa, sí, la de la casa, tienen, son, sirven, pues Vale. va clasificando, ¿no? Revisando lo que ha aprendido y descubriendo también reglas nuevas, ¿no? Si no sabía con qué verbo se usa cada cosa, por ejemplo. Vale, bueno, son alumnos de nivel B1. ¿sí? Entonces, aquí en esta actividad lo que se trabaja sobre todo es pues, el analizar qué es un mapa mental, ¿no? Y cómo se puede hacer, qué formas tiene o qué incluye el mapa mental, ¿no? Bien, y comentabais lo del uso de colores en la tarea de reflexión individual sobre la utilidad de los mapas. Vale. Bueno, esto... bien, bueno, tiene una razón muy clara y es que para el profesor, ¿no? cuando se hacen estas tareas de evaluación del procedimiento estratégico, el profesor está haciendo otra cosa o está fuera de la clase, ¿no? Entonces, los alumnos libremente eligen el post-it que quieren poner en la pizarra. Es que cuando tú la miras, pues en 2 segundos ves si hay más rojo, más amarillo o más verde, ves si en ese grupo pues esta estrategia les parece útil o, bueno, pues están pensando en utilizarla o no les gusta en absoluto. Pero realmente aquí no es que usemos los colores para aprender nada o para memorizar léxico, porque es un recurso visual para el profesor, ¿no? Igual y para ellos mismos, pero no para estudiar. ¿sí? Bueno, pues muy bien. Y yo, además de todas estas estrategias que me decís, pues cuando trabajamos con los mapas mentales, pues aquí, por ejemplo, cuando el alumno tiene que trabajar con un compañero, ¿no? Y adivinar por qué esas palabras aparecen en su mapa mental y por qué él relaciona esos conceptos con la fiesta del Diwali, pues lo que estamos ayudando es también a crear un sentido de pertenencia, ¿no? Al grupo. Es una estrategia de las indirectas, ¿no? Que tiene que ver con el elemento afectivo. Porque todos los alumnos comparten vivencias, experiencias y tratan de buscar afinidades, ¿no? entre ellos. Bien, y evidentemente pues el agrupar palabras que dijisteis. ¿Y por qué pensáis que yo decidí trabajar sobre los mapas mentales? En primer lugar, como primera estrategia de aprendizaje del léxico. Porque el mapa mental, ¿no? el mapa mental se llama, ¿no? Por algo mapa mental, porque está en nuestra mente. Nos ayuda a asociar léxico, ¿no? Que encaja juntos en nuestra mente. Claro, pero porque el lexicón mental, dicen los especialistas, el lexicón mental es como un mapa mental. Que son unidades léxicas conectadas entre sí, por multitud de vínculos, ¿no? Con lo cual, cuando tú les muestras esto a los estudiantes y les dices que, bueno, es que así está organizado el léxico en tu cerebro, con lo cual es más práctico o puede ser más práctico que lo anotes así o lo estudies así, que simplemente hagas unas listas o no solo listas, ¿vale? Porque así es como funciona nuestro cerebro. Bien. Y los que pasamos a la actividad 2 de los memory, ¿sí? Que ahora la busco aquí. Bueno, ¿qué estrategias? Bien, aquí pues, por ejemplo, la primera actividad solamente les damos una frase, la tierra en peligro. En el otro caso, en el caso del mapa mental, era una imagen, ¿no? Empezábamos con la imagen de una maleta con pegatinas de diferentes sitios. Aquí les damos una frase y les pedimos que busquen una imagen, es un poco lo contrario. ¿Y cuál es la estrategia que tienen que usar los alumnos para encontrar esos conceptos?
¿No? ¿No tenéis ninguna aquí? Pueden anticipar ideas. Vale, eso es, efectivamente. Cuando nos dijo antes Susana que la mente necesita una etiqueta, esta es la etiqueta. Y a partir de ella, solamente leyendo esas 4 palabras, se nos ocurren un montón de cosas, ¿verdad? Y cuando ya claramente el memory, las imágenes con los conceptos, ¿esto qué es? Asociación de imágenes con el concepto, ¿no? De acuerdo, efectivamente, ¿vale? Y después tenemos un juego, ¿no? Vamos eliminando una imagen, tienen que recordar cuál es, ¿verdad? Primero están todas en el mismo lugar y después complicamos la cosa y vamos moviendo las imágenes. O sea, las movemos, quitamos una. ¿Qué tienen que hacer aquí? ¿Qué estrategia Recordar, creéis que revisar, recordar. Vale. Usar lo aprendido, ¿no? ¿Y cómo se puede recordar aquí? Si vosotros tuvierais que jugar a esto, ¿cómo podríamos recordar las palabras? Por asociación. Asociación, a través de asociaciones, sí. Vale. Bien, ¿y cuál pensáis que es más fácil? ¿Cuando están ordenadas o cuando se están moviendo? Ordenada, ¿no? Mucho mejor. Pues sí, muchísimo mejor. Vale, entonces después de esto les enseñamos a los alumnos los cuadernos y preguntamos y les hacemos reflexionar un poco sobre las diferencias. Bien, ¿alguna otra estrategia hasta aquí? ¿No? En el de comparar puede ser usar lo aprendido también. Porque tienen que comparar algo que ya utilizaron o reflexionar al respecto. Vale. Analizar. La reflexión final. Analizar, sí. Las palabras o expresiones. De acuerdo. Elaborar el resumen. Para llegar al cuaderno, ¿no? ¿Quieres decir? Vale. Bueno, y al final pues la actividad de reflexión es igual que la anterior. La dinámica es la misma. Bueno, pues a ver lo que yo había encontrado. Aquí, un momentín. Vale. Habíamos explicado esto. Bueno, yo en el memory había encontrado estas, ¿sí? Estrategias, ¿vale? ¿Vale? Más o menos son las que... Y vosotros dijisteis alguna más. Y aquí pues vamos a añadir, podemos añadir, exponerse repetidamente al input, ¿verdad? Que ayer nos comentó también Paula. Exponerse repetidamente al input para almacenar el léxico en la memoria a corto plazo, pero para almacenarlo en la memoria a largo plazo pues ya no es exposición repetida, sino también es exposición periódicamente, ¿no? Hay que exponerse y en diferentes contextos. Pero en este caso, además, cuando jugamos al memory, insistimos en que los alumnos cuando cogen la tarjeta de la imagen tienen que decir la palabra, no vale solo con mirar la imagen, ¿verdad? Tienen que decirla. Así que incluimos aquí también el canal auditivo, ¿verdad? Que asocia la palabra o la unidad con una imagen, con un sonido que escuchan y que repiten, con una posición, con un lugar determinado. ¿Bien? Pues si les recordamos a los estudiantes los mapas mentales, pues ya saben que el léxico se almacena conectado, ¿no? Y que cuantas más conexiones establecemos, más fácilmente podemos
almacenar y recuperar más tarde las unidades léxicas. ¿Bien? Entonces, pues si lo asociamos a la imagen, el sonido, el dónde está, incluso el momento, ¿no?, el que estábamos jugando, y por supuesto que esas unidades forman parte de un grupo, pues todo eso ayuda a fortalecer las conexiones. Bien, todos estos procedimientos estratégicos que yo puse de color amarillo, que no vimos antes, están en el plan curricular del Instituto Cervantes, que tiene un capítulo entero dedicado a los procedimientos estratégicos con ejemplos concretos de uso de cada uno, es muy interesante. Bien. Y entonces, en estas actividades del mapa mental y el memory, pues en todas ellas incluimos reflexión sobre las preferencias de los estudiantes. Y luego veremos por qué esto está en grande y lo primero, porque esto es muy importante. Evidentemente los alumnos pues, eran capaces de organizar sus recursos de aprendizaje, ¿no? Pues, en un cuaderno que quizá es diferente al que ellos tienen, ¿no? O mapas mentales que quizá no habían hecho antes, ¿no? Pueden también elaborar sus propios recursos a partir de estas ideas, como comentaron ayer Claudia y... Ay, no recuerdo el otro nombre. Perdón, que sus alumnos, ¿no?, habían compartido entre ellos materiales para repasar y revisar lo que habían estudiado en la clase. ¿Bien? De manera que, si hacemos eso, el sentido de pertenencia y la cohesión del grupo se fortalecen también, ¿no? Y hacemos la autoimagen del alumno, especialmente en las actividades de reflexión sobre las estrategias, porque aquí no hay mejor ni peor. Todas las ideas y todas las aportaciones son bienvenidas, son correctas y son pertinentes, porque cada persona establece y organiza su léxico mental de una manera diferente al resto. ¿Bien? Y las estrategias de aprendizaje que yo conozco, puedo compartir con un compañero, pues hacen que yo me sienta, no sé, una persona valiosa dentro del grupo, ¿no? Y todos estamos en la misma situación, todos queremos aprender mejor y más fácilmente, con lo cual vamos a trabajar juntos, ¿no?, y vamos a colaborar. Bueno, en el plan curricular se nos indica que es bueno, pues completamente necesario reflexionar sobre las estrategias de aprendizaje, y esta reflexión sigue 3 fases. Primero es necesario observar la estrategia, pues observamos unos mapas, observamos bien, qué son, cómo son, cómo se hacen, qué hay en los mapas. ¿Hay imágenes? ¿Hay solo palabras? ¿Qué tipo de palabras? Nombres, verbos, hay colores, hay diferentes tipos de letras. Eso sería observación. Después pasamos al análisis. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que usar mapas? ¿O por qué podemos usar memories? ¿Para qué sirven? ¿Cómo ayudan a estudiar mejor? Y finalmente, si el alumno decide que esa estrategia se adapta a su estilo de aprendizaje, a sus necesidades en ese momento, puede modificar, ¿no?, sus procedimientos. Y bueno, pues esto no lo digo yo. Ya en el marco común europeo se decía que tenemos que hacer reflexionar conscientemente a los estudiantes para que sepan de qué manera aprenden, de qué opciones tienen y de qué les conviene más. El plan curricular del Instituto Cervantes lo amplía y nos dice que los procedimientos estratégicos aplicados de forma mecánica no sirven de nada. Es necesario reflexionar para llegar a desarrollar una estrategia. Y la reflexión sobre las estrategias hace que el alumno pueda quizá modificar sus procesos y de esa manera ser más autónomo y mejor estudiante. Y bueno, pues el último documento, ¿no?, las competencias clave del profesorado, es lo mismo, ¿no? Solo si el alumno reflexiona sobre el proceso se produce un aprendizaje significativo y se desarrolla su autonomía como aprendientes. Bueno, espero que con este taller breve y a 100 por hora que acabo de hacer, haya sacado alguna idea
de que pues todas esas herramientas, recursos y materiales que creamos para la clase, porque todos tenemos memories y todos tenemos tableros y todos tenemos montones de cosas que hacemos, quizá darles una pequeña vuelta, introducir una pequeña actividad que permita la reflexión sobre ¿y por qué traemos esto a la clase? ¿Y por qué lo hacemos? ¿Para qué? ¿No? Que los alumnos sepan. Y como ayer dijo Lourdes, ¿no? Pues quizá iluminar lo que para muchos estudiantes está en la sombra, otras formas de aprender que desconocen o que conocen pero no saben bien cómo funcionan. Bueno, pues esa era mi intención y espero haberlo logrado. Muchísimas gracias. De esto ya nada. María José. A tiempo, ¿no? María José, tenemos una pregunta en el chat de Leticia. Voy a beber agua. Sí, tranquila. Sí. Mira, Leticia pregunta que qué pasa si les doy a los estudiantes una copia de las estrategias para que ellos tengan más claro esto. Pues no sé, ¿qué pensáis que pasa? Vamos a rebotar la pregunta. Modo David. ¿Qué pasa si les damos a los alumnos las estrategias? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Les ayuda? Yo creo que sería un poco eso. Si nosotros mismos a veces nos hacemos líos sabiendo qué estrategia, cuál no, y tenemos ya preparación, no sé si ellos harían ya demasiado lío, ¿no? No sé si hay porque quizá no tenemos que decirles esto es una estrategia memorística y esta es cognitiva. ¿no? Quizá, sí, yo les doy idea de estrategias para ver cuál les sirve más para aprender mejor, porque de una persona a otra le va una estrategia u otra. Entonces yo le digo, podéis estudiar de tal forma, tal forma, tal forma y luego pues que vayan seleccionando lo que les convenga. Claro, yo no les daría la clasificación de esto es memorístico y esto, no, eso yo creo que no. Darles todas las estrategias así de golpe, podéis estudiar de estas maneras, pues hombre, es que... Bueno, de golpe no, pero depende del nivel. Claro. Bueno, yo lo que os traigo aquí, pues ya veis que es muy pautado, yo es que soy así, voy muy poco a poco en general en la vida, soy muy lenta para todo. Entonces, pues yo voy poco a poco y la vemos y la analizamos, la observamos y el por qué y el para qué. Pues porque os los dije, es lo que dicen, si no se reflexiona sobre esa estrategia, el alumno no va a ser capaz de decidir, ¿no? si le interesa o no. Entonces, pues no sé, Leticia, también depende de los alumnos que tengas, del contexto educativo en el que estés. Alguien decía, ¿no? que si no conocen esto en su propia lengua, es que en nuestra propia lengua usamos estrategias de manera inconsciente, pero muchas otras las tuvimos que aprender. Claro, nosotros somos profesores. O sea, nosotros ahora sabemos por qué usamos un memory, pero cuando teníamos... iba a decir 12 años, 13 años y estudiábamos francés o inglés y hacíamos un memory en la clase, no sabíamos por qué, ¿no? Entonces quizá depende un poco de los alumnos, ¿no? Y ayer decía Hernán, ¿verdad?, que es importante explicar a los estudiantes qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Que decís, yo no vengo aquí a perder mi tiempo y a jugar, ¿no? Esto quien haya trabajado en países eslavos sabe muy bien que los rusos hay que ganarse su sonrisa y llevar un juego a clase, pero si tú les explicas que esto no es solo un juego, es algo muy serio, pues ahí está, ¿no? Lo acepta. Pero bueno, yo también se lo explico a los alumnos filipinos y a los alumnos indios, porque no es cuestión de nacionalidad, de que todos merecen el mismo respeto, ¿no? Y saber que hacemos eso por algo. No vamos a perder el tiempo. Vamos a hacer algo útil, ¿no? Y vais a, yo creo, aprender algo que no es solo para la clase de español, que os va a servir para otras muchas cosas.
Muy bien. No sé. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna observación que quiera compartir? Me parece que había otra pregunta en el chat sobre a partir de qué nivel se recomendaría, sí, una de Adriana, ¿desde qué nivel se recomienda enseñar las estrategias? Pues si vas al capítulo 13 del plan curricular del Instituto Cervantes, desde la A1, desde el principio. Pero nosotros enseñamos estrategias desde el principio, lo que pasa que a veces no nos damos cuenta, ¿no?, de que las enseñamos. No sé, simplemente cuando los alumnos están escribiendo y pasear entre ellos y decirle, mira, ¿sabes que si escribes desde una esquina a la otra del papel y todo en el mismo color, esto luego va a ser imposible de descifrar, ¿no? Cuando escribimos en la pizarra y ponemos un título y subrayamos y enmarcamos conceptos, eso son estrategias. Es decir, indirectamente les estamos mostrando cosas. Lo que yo propongo aquí es que quizá a veces hay que ayudarles a reflexionar un poco de esto no es casual. Es decir, yo esto no lo pongo en verde porque a mí me gusta y porque adoro, no sé, ¿no?, el My Little Pony, me gustan los colores como a mi hija, ¿no? Es decir, esto está subrayado en verde por alguna razón, ¿no? O esta preposición está dentro de un círculo porque yo quiero que tú te fijes en ello. Todos son estrategias. Yo creo que desde el primer día de clase las usamos. Ok, entonces si me permites, Mariajo, estás Claro. diciendo que las estrategias se descubren cada día y se explicitan al final del curso, entre todos. ¿O no? No, yo no lo hago al final del curso, durante el curso, ¿no?, cuando pues hago alguna actividad que creo que puedo meter una nueva estrategia de aprendizaje, pues trabajo sobre ella y la analizamos, ¿no? Pero a veces la explicitación es tan simple como esto que digo, ¿no?, de que vamos a subrayar estas palabras porque fijaros que, ¿no?, vamos a poner el final de la conjugación verbal de otro color para que veáis, ¿no?, que el final es importante en español. ¿Y crees que los estudiantes, crees que los estudiantes aceptan utilizar otras estrategias? Quiero decir, cada uno tiene las suyas, pero gracias al hacerlo en clase terminan incorporando la idea de hay otras estrategias que también puedo utilizar y que desconocía, o la gente es muy cerrada en su estrategia. Digo como experiencia personal en clase. Pero yo creo que hay de todo. En general a mí me funciona bien. No todos incorporan todas las estrategias, claro. Cada uno decide la que le va mejor o le gusta más, ¿no? Me refería a la idea de, claro que cada uno tiene las suyas, las tenemos todos cuando aprendemos cualquier lengua extranjera, pero ¿cuál es tu experiencia? No digo estadística, porque no creo que se ande controlando qué estrategia está incorporando esta persona o la otra, sino que al final eso les ayuda, no en todos los casos, claro que no, pero a incorporar nuevas estrategias, terminan diciendo, ¿cómo decirte lo que piensas que...? Sí, que modifican sus procedimientos estratégicos, sí, totalmente. En mayor o menor medida, también depende de cuántas estrategias utilice uno ya, ¿no? Sí, nos encontramos con estudiantes que no usan casi ninguna, porque es la primera vez que estudian una lengua extranjera como tal, especialmente en Filipinas, en India, ¿no? Porque hablan inglés y hablan otras lenguas, pero viven con el inglés. Cuando estudian inglés, un indio o un filipino no es igual que un español, es diferente para ellos. Y muchas veces el español es su primera lengua extranjera. Entonces hay que ayudarles a sacar esas estrategias. Quizás las tienes aquí inconscientemente, vamos, pues lo que decía Susana, vamos a ponerlas en el nivel consciente. Yo creo que sí. Vamos, mi experiencia desde luego no es negativa, no, esto no sirve para nada. Por eso os lo enseño. ¿Entre hombres y mujeres? Sí. Pues no, la verdad es que yo no, ni entre jóvenes y mayores, ni entre nacionalidades, no. Yo creo que lo que sí que puede influir mucho, porque Aníbal, tú estás en Alemania, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, en Alemania, el alumno adulto que empieza español generalmente ya ha tenido otras lenguas extranjeras desde el colegio,
con lo cual seguramente está ya más habituado a utilizar estrategias de aprendizaje que alumnos adultos cuya primera lengua extranjera realmente, como dice Mariajo, es el español. Entonces es un poco como nuestras primeras clases de inglés que nos tenían que enseñar a aprender. Entonces yo creo que más que género, nacionalidad, seguramente va a estar relacionado que el español, cuál es el número de lengua extranjera que domina o que ha estudiado ese estudiante, ¿de acuerdo? Sí, aquí es L3 mínimo siempre, sí, es un L3. Entonces, claro, yo cuando trabajaba en Grecia, el español era la tercera o la cuarta lengua que estudiaban la mayoría de los estudiantes. Pero bueno, de todas maneras siempre hay, no, pues, ahí claro, tú tienes que saber lo que necesitan tus alumnos. Yo pasé una encuesta entre gracias a muchos compañeros que están aquí, más de 130 alumnos respondieron a mi encuesta y pude saber qué estrategias usaban o conocían. A partir de ahí, claro, siempre todo parte de los alumnos, qué necesitan. No sé, te animo a ver y a probar, a ver si... No, sí, la enseñanza de las estrategias es que es realmente el aprender a aprender del marco. Es el trasladar al estudiante, bueno, esa responsabilidad cuando él como sujeto que tiene que aprender, ¿no? Y yo creo que una de las primeras etapas es este estudio de las estrategias, que ellos mismos las reflexionen. Eso es aprender a aprender. Tú mismo descubrirlas, no te las doy yo, es que hay que descubrirlas. Y como decías, que mucha gente las utiliza y ni sabía que las utilizaba. Y ni sabe por qué las utiliza, y luego lo ven un compañero en clase y dice, anda, pues voy a probarlo yo también, ¿no? O a mí de ninguna manera me gusta, ¿no? Y bueno, es un campo muy amplio, y por eso he preguntado lo de hombres y mujeres, porque siempre tengo la duda de que quizás hay alguna diferencia, pero bueno, como decía Olga, claro, estamos hablando de L2, L3, L4, yo he tenido hasta L5, entonces bueno, lo tienen ya interiorizado de otra forma, y también siempre me llamó la atención, que nunca lo he estudiado, pero si acaso en español cuando ya es L3, L4, o no sé, si lo hacen diferente de cómo aprendieron inglés o francés, si están aplicando estrategias diferentes. Y también es muy interesante saber, como decías tú, Mariajo, pues yo qué sé, gente griega, gente rusa, ¿no? Gente rusa, los países eslavos, cómo reaccionan ellos a las estrategias, ¿no? O si quieren aprender nuevas estrategias, porque yo creo que son mucho de la lista de vocabulario, de cosas así, ¿no? Entonces, adaptarse a nuevas porque estrategias. quizá nunca nadie les enseña otra forma. Y cuando tú llegas con un mapa mental, dicen, bueno, menuda tontería. Sí, sí, yo lo tengo claro que han descubierto las estrategias con el español, porque sé que del colegio en inglés o en francés no se ha hecho. Entonces tú llegas y apareces en la uni con estrategias, y para eso es como, wow, vaya loco, a ver cómo que viene. De todas maneras, en la encuesta que yo pasé en Nueva Delhi, la verdad es que no encontré diferencias por género, ni por edad tampoco, ni tampoco por lenguas, porque en India hay mucha gente que habla lenguas, ¿no? O que tiene conocimiento de muchas lenguas del país, y yo pensé que eso sería una diferencia, y no marca ninguna diferencia. Es decir, alumnos que hablan hindi y entienden punjabi y también un poco de bengalí usan las mismas estrategias que otros que solo hablan hindi. Es decir, yo pensaba que eso sería fundamental, y pues descubrí que no. Pero quizá porque no estudian esas lenguas como lenguas extranjeras. Y ahí creo que está la clave. No en cuántas lenguas tú hayas aprendido y sean tu lengua materna, que tengas 2 o 3, que seas bilingüe o trilingüe, sino cuando te pones a estudiar lenguas extranjeras. Pero bueno, esto tendría que... Para esto necesitaría otra encuesta y ver. Bueno, pues si os parece, si no hay ningún comentario más, ninguna pregunta, vamos cerrando este taller y tenemos ahora pausa café. Voy a abrir yo las salas de Zoom para el café y después la última plenaria con José Manuel Foncubierta, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias, Mariajo. Ha sido súper interesante
y bueno, a las pruebas me remito. Aquí tienes a todo el mundo atento y participando. Y nada, pausa, café y seguimos luego, ¿vale? Muchas gracias, chicos. Vale, gracias, María.